continuación, Medellín, ciudad saludable. Buenos días, bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Se abre el consultorio de todas las mañanas en Telemedellín, consultorio que facilita la Secretaría de Salud de Medellín para ustedes todos los días de 11 a 12 del mediodía, y ustedes pueden participar o marcando las líneas telefónicas o escribiendo en nuestras redes sociales o incluso escribiendo al correo electrónico. Ahora les detallamos cada uno de esos componentes. Hoy quiero empezar, doctora Fanny Isabel, saludándola con los muy buenos días. Claro. Una muy buena noticia que hemos recibido en la Secretaría de Salud y en la Alcaldía de Medellín y por supuesto en Telemedellín, y es que el Premio Nacional Corazones Responsables, bueno, de hecho la oficialización, el anuncio oficial de los reconocimientos que hace el Premio Corazones Responsables se conocerá en los próximos días, se hará oficial en los próximos días, pero ya sabemos que 3 proyectos muy importantes todos de la Secretaría de Salud de Medellín serán reconocidos en esa convocatoria y en ese concurso, ese proceso que hace el Ministerio de Salud de Colombia. Pues uno de esos procesos, ahorita les voy a leer y les voy a detallar cada uno de los componentes que serán reconocidos y premiados, pero voy a lo siguiente. Nosotros, Medellín Ciudad Saludable, este proyecto de televisión en la categoría de medios de comunicación obtuvo el segundo lugar y es muy satisfactorio para nosotros porque relativamente, podemos decirlo así, llevamos poco tiempo al aire. Digamos que son 3 temporadas, pero escasamente resulta si juntamos el proceso año y medio. De hecho, el primer lugar es para un proyecto en radio que lleva 12 años. Exacto. Estamos muy contentos, doctora Fanny Isabel, y la felicitación es también para ustedes. Bienvenida. Mil gracias, Felipe. Claro que sí, estamos felices el día de hoy con este reconocimiento, un esfuerzo muy grande. Yo llevo 6 meses, pero hace año y medio viene un equipo trabajando en este proyecto con el doctor Gabriel Jaime Guarín, que es el creador pues, de este programa. Entonces nos sentimos muy felices y gracias a ustedes por ser los más fieles televidentes, por cumplir todos los días esta cita con nosotros para hablar de salud, para hablar de bienestar. Estos reconocimientos son vitales, son un espaldarazo, un aliento al proyecto que estamos desarrollando desde agosto de 2012. Son muy valiosos. Agradecemos al Ministerio de Salud por el reconocimiento que nos da no solo al programa Medellín Ciudad Saludable, sino a otros proyectos de la Alcaldía de Medellín, de la Secretaría de Salud, de los cuales les voy a comentar en un ratico. Pero aquí entre nos, lo que a nosotros más nos gusta es que ustedes participen. Ese es el premio, ese es el principal reconocimiento. Lo reiteramos permanentemente. Esto tiene sentido si además de nosotros pararnos aquí una hora todos los días, de este gran equipo de la Secretaría de Salud y Telemedellín al frente, definiendo temas, enfoques, buscando especialistas, todo esto tiene sentido si ustedes aparecen, si ustedes consultan, si ustedes aprovechan el servicio que les estamos prestando. Para nosotros ese es el principal reconocimiento. Cuando terminamos a las 12 cada emisión y decimos, hoy llamaron tantas personas, escribieron por Twitter, escribieron por Facebook, nos consultaron en el correo, ese día salimos más felices que todos los días, pero ustedes siempre responden y es lo que más nos alegra. Doctora Fanny Isabel, nos encontramos en este jueves para hablar de disautonomía. Sí, señor. ¿Y eso es qué? Por favor. Bueno, una palabra que, como les decía ayer cuando terminé el programa, cuando despedíamos, que es una palabra que suena un poquito rara, que muchas personas de pronto no la reconocen como una enfermedad, pero que cada vez se está volviendo más común. Es un trastorno del sistema nervioso autónomo, el sistema que regula algunas de las funciones más importantes de nuestro cuerpo, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, por ejemplo, el pulso, la respiración, la temperatura, son completamente automáticas. Yo no tengo que estar pensando que mi corazón debe latir, que debo respirar. Todo eso se hace gracias a este sistema nervioso. Se ha hablado entonces de un trastorno, de una inmadurez en este sistema y que frente a algunos estímulos puede responder de una forma inadecuada. Entonces, una emoción fuerte, un cambio de temperatura brusco, un cambio de posición muy brusco, levantarme rápido de la cama o de una silla, puede hacer que no haya una compensación entre la presión arterial y la frecuencia cardíaca y el cuerpo responde entonces con taquicardia, con
baja de presión que puede llevar entonces a lo que llamamos los médicos el síncope, que es el desmayo, o presíncope también existe, o sea, sentí que me iba a desmayar, como que vi lucecitas y casi me desmayo. Entonces es una enfermedad que afortunadamente cada vez se está estudiando más y cada vez se está enfocando, porque estos pacientes tienen dificultades inicialmente para que les hagan un buen diagnóstico. Neurastemia sería tal vez el vocablo utilizado hace algún tiempo para referirse como a la enfermedad. Y es que usted decía, es que ese vocablo de disautonomía, esa palabra tal vez es recientemente que lo estamos utilizando. Bueno, de hecho creo, esto lo podrá corregir nuestro invitado de hoy, el neurólogo que hemos invitado a desarrollar el programa, el contenido del programa en este jueves, pues oficialmente o formalmente se está diagnosticando en Colombia desde la década del 90, tal vez, entonces revisamos que es poco tiempo, pero aquí hay unos elementos muy importantes. Ahora él nos va a hablar de causas. Parece tener un elemento genético, un componente genético fundamental, principal, pero necesita un detonante, y un detonante que tiene que ver con el estrés. Y aquí hay una inquietud que es lo que yo quiero incluso personalmente resolver en esta jornada, porque veo que tiene un elemento muy importante desde el estrés, es decir, desde lo mental, desde de la incapacidad de resolver ciertos asuntos, lo que nos genera como una especie de trauma, y pongamos eso en comillas, y muchos pacientes terminan o donde el psicólogo o donde el psiquiatra, pero otros van donde los cardiólogos, los remiten, y el invitado es neurólogo. Entonces, ¿dónde está la competencia y cómo es este asunto? Bueno, es uno de los temas que vamos a revisar hoy en el programa. Definitivamente es aclarar todas esas dudas, es también contarles que es una enfermedad que se confunde mucho, por ejemplo, con el vértigo, con los mareos por otras razones, y está muy relacionada con el síndrome de fatiga crónica, también pues con el estrés, como tú lo acabas de mencionar, más frecuente en mujeres, más frecuente en adolescentes y en adultos jóvenes, precisamente porque el sistema nervioso autónomo aún no está maduro. En muchas personas llega entonces a mejorar a medida pues que va pasando el tiempo. Tiene unos tipos de tratamiento que a veces son muy sencillos. Lo difícil es llegar como al diagnóstico y saber que la persona lo está padeciendo. Generalmente las mujeres que pueden llegar a ser estigmatizadas porque entonces las tildan como de muy flojas, débiles, flojas, perezosas. Debilucha. Generalmente después del mediodía se siente más cansada, le da más sueño, entonces no es que sea parte como de su personalidad o que sea así, porque a veces puede pasar eso, es porque de verdad está ocurriendo un trastorno y que la está afectando y que a veces incluso con la menstruación, en el embarazo y en ciertas condiciones también se puede empeorar. El grupo vulnerable, decía usted, está básicamente centrado en las mujeres jóvenes, adolescentes o preadolescentes. La tasa, la relación entre la prevalencia de mujeres a hombres es bien diferente, entre 20 mujeres más o menos un hombre. Bueno, son todos los elementos que hoy vamos incluso a revisar en un ratico con nuestro neurólogo invitado. Tiene muchos elementos y sabemos que este es un asunto nuevo. Para muchos resulta nuevo el tratamiento que haremos hoy, pero es la oportunidad hoy, jueves, de consultar y de preguntar y de resolver una gran cantidad de dudas. 441-2100 es la línea telefónica local, sirve para Valle de Aburrá, Oriente cercano. Si está en otra región del departamento o en otro departamento del país, marque también con confianza y seguridad el 018.000 41 40 99. Lo comunica directamente con nosotros, pero además es una línea gratuita. Si prefiere participar en redes sociales, estamos en Twitter como @saludmedellín y en Facebook Secretaría de Salud Medellín y Medellín Saludable @telemedellin.tv. Para que nos escriban, claro que sí, para que se motiven a escribirnos. Cada vez lo están haciendo más y es una forma también de responderles en una forma más tranquila. ¿Vemos el informe? Claro, para empezar, sí. Antes de saludar a nuestro invitado. Sí, señor. Ahí lo tiene. La disautonomía es una enfermedad que se produce por una alteración en el sistema nervioso autónomo, el mismo que se encarga de funciones importantes del organismo como el pulso, la presión, la temperatura y la respiración. Por esta razón, las personas que sufren de disautonomía presentan un conjunto de síntomas como cansancio, fatiga y debilidad crónica, dolor de cabeza, presión baja, mareos, depresión y pérdida total del conocimiento cuando se produce un desmayo.
Esta afección, conocida como la nueva enfermedad del siglo XXI, puede darse a partir de una alta presión barométrica causada por ejercicios extenuantes, la pérdida de un ser querido o una situación difícil de manejar. Los anteriores casos están relacionados con el estrés, el cual se convierte en un disparador para que se presente la disautonomía, sumado a que los pacientes de esta enfermedad se vuelven poco sociables y pierden la energía para participar en reuniones con otras personas. El tratamiento para la disautonomía puede ser farmacológico o no farmacológico, dependiendo del paciente, pero lo más importante es el cambio radical en el estilo de vida, a través del ejercicio 4 o 5 veces por semana y de una alimentación balanceada, la cual debe contener mucho líquido y pocos azúcares. De esta forma se empezará a notar una mejoría para que las actividades diarias y las relaciones interpersonales no se vean afectadas. Bueno, ahí veíamos un abrebocas de esta enfermedad tan nueva y a veces tan confusa. Factores también desencadenantes, por ejemplo, el calor extremo, una deshidratación, enfermarse de diarrea o de vómito. Esto entonces puede hacer que surjan más los síntomas y como se hablaba en el video, un buen estilo de vida, hacer ejercicio, una alimentación sana, mantenerse muy hidratado, entonces van a ser unos factores fundamentales en el tratamiento. Usted nos habló hace un ratico del tema de las dificultades con el diagnóstico por los signos y los síntomas y que a veces se da un diagnóstico erróneo, a veces hasta de depresión o fatiga crónica. Es que miren los síntomas y estaban en el informe, pero los quiero reiterar para que veamos que el panorama es amplio. Cansancio, fatiga, dolor de cabeza, trastornos de la temperatura del cuerpo, la presión bajita, mareos, debilidad, problemas en la orina, estreñimiento, depresión, pérdida del conocimiento. Entonces dice uno, bueno, resultan que también son síntomas de otras condiciones. Total. Y ahí está el problema del diagnóstico. Exactamente, yo he conocido pacientes incluso que han sido clasificadas, tienes fibromialgia, incluso epilepsia, cosas tan graves como esa, pero es también por el enfoque y el seguimiento adecuado que se le debe hacer al paciente y lo que nos va a contar ahora el doctor Villa, que afortunadamente está con nosotros para aclararnos estas dudas. Luis Alfredo Villa, médico neurólogo clínico, además profesor de la Universidad de Antioquia, a quien vamos a saludar. Doctor Villa, bienvenido, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Les reitero, Luis Alfredo Villa, neurólogo clínico, profesor de la Universidad de Antioquia en neurología, subespecialista en neurología vascular. Es para nosotros un placer, un orgullo contar con él en esta mañana y que ustedes, les reitero lo que decía al comienzo, tengan la oportunidad de consultarle, de conversar con él, de proponerle tema, de entablar conversación, 441-2100. Doctor Villa, nuevamente gracias por acompañarnos. Hagamos una definición. Bueno, entonces estamos revisando el tema de los signos, de los síntomas y vemos coincidencias con muchas otras. Hagamos nuevamente, aprovechando la definición que nos hizo la doctora Fanny Isabel, una descripción de este padecimiento, de esta enfermedad. En general, la disautonomía es una alteración en la regulación del sistema nervioso autónomo, como ustedes lo dijeron. Podríamos decir que hay dos tipos de sistemas neurológicos, el autónomo y el no autónomo, por explicarlo de esa manera. El no autónomo es el que el cerebro ordena a que hagamos algo. Digamos, usted quiere escribir, el cerebro da la orden y está escribiendo. Pero usted le puede dar una orden al sistema nervioso autónomo y él no le obedece, funciona solo. Como tal, al ser autónomo, entonces yo me puedo concentrar para aumentar mi frecuencia cardíaca o aumentar mi presión arterial y no lo logro hacer porque el organismo ya está estructurado, que mantiene esas funciones solo. O aumentar la sudoración, o constreñir la pupila, o secretar saliva. Todo esto depende del sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando se altera el sistema nervioso autónomo, se altera la regulación que él ejerce. ¿Y cuál es la regulación por excelencia? Lo que le estaba diciendo. La constricción de la pupila es involuntaria. Se hace solamente con el reflejo de luz, ¿cierto? La secreción salivar, la sudoración, la regulación de la temperatura corporal, la regulación del pulso y de la presión arterial, que tiene que ver con el hecho de que cuando me acuesto se aumenta un poco, cuando me siento se aumenta un poco más y cuando me pongo de pie sube más para poder mantener el flujo sanguíneo en el cerebro y a la vez también se compensa con el ritmo cardíaco, es decir, el corazón se acelera un poco más para poder mantener el flujo en el cerebro. Igualmente el vaciamiento gástrico, la contracción y vaciamiento del sistema gastrointestinal y de la vejiga. Todo esto tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Entonces, por eso son tantos síntomas. Cuando decimos que
hay una alteración del sistema nervioso autónomo, porque los que más notorios se vuelven son los síntomas cardiovasculares, pero cuando se afecta el sistema nervioso autónomo se afectan todos estos sistemas. Por eso tenemos una cantidad de cambios orgánicos que cuando usted dice todo puede ser, cuando da todos esos síntomas uno diría esto no tiene una solidez respecto a la sintomatología que se presenta. Muy bien, doctor, le cuento que ya tenemos una televidente, vamos a darle la bienvenida. Doraida Toro nos está llamando desde Manrique. Buenos días, Doraida. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, gracias a Dios. Qué bueno, te escuchamos. Mira, yo padezco el síndrome de Sjögren y debido al síndrome de Sjögren me dio fibromialgia, disautonomía y temblor esencial. Yo tengo 40 años y hace aproximadamente 11 años que padezco pues diagnosticado el síndrome de Sjögren. Lo que sucede es esto, pues no sé, nunca me han tratado la disautonomía. Simplemente el síndrome de Sjögren para la cuestión de la sequedad y pues para mantener de pronto las defensas bajitas y todo esto. Pero me limito mucho, mi vida pues cambió en un 180 pues grados, completamente cambió y pues ya activamente no puedo ni trabajar pues ni hacer prácticamente lo que solía hacer antes. Pero entonces, ¿cómo trato yo la disautonomía? Porque no me siento capacitada para hacer ejercicios así normalmente, que dicen ahí que es una de las soluciones para este caso, porque la fibromialgia me mantiene también muy mal. Entonces, ¿qué podría yo hacer? Otra alternativa, aparte de los medicamentos que simplemente uso para el síndrome de Sjögren, ¿qué podría hacer para tratar la disautonomía? Porque la fibromialgia me la están tratando con parches Transtec, de este medicamento pues que es parecido a la morfina. Muy bien, Doraida, muchas gracias por tus preguntas, por tu participación. Es un caso especial, ¿cierto, doctor? Es una mujer muy joven y con varias enfermedades. Sí, el trasfondo de lo que tiene es la fibromialgia, ¿cierto? En general, la fibromialgia se puede dar en el contexto de enfermedades reumatológicas. Por eso la fibromialgia es un tema también que no se sabe bien quién la trata. Lo mismo sucede con esto de la disautonomía. Y como tal, lo ven los reumatólogos, pero también otras especialidades tienen que ver con ella. Dentro del síndrome de Sjögren se puede dar la fibromialgia y dentro del contexto de la fibromialgia se puede dar la disautonomía. Lo mismo sucede con el síndrome de fatiga crónica y con otro tipo de patologías que también, como usted lo mencionaba al principio, pueden ser patologías de novo que todavía ni siquiera se sabe muy bien si lo son o no lo son. Entonces, en la fibromialgia es común que se den compromisos en el sistema nervioso autónomo. Los mismos síntomas que hemos hablado, se altera la sudoración, la regulación de temperatura, la secreción salivar, la presión arterial e igualmente la función del colon y de vejiga por efecto del compromiso del sistema nervioso autónomo. Entonces vienen concurrentes muchas patologías como los desmayos con los cambios de posición o los mareos con los cambios de posición, el colon irritable, la vejiga irritable y se empeora el síndrome de Sjögren, se vuelve más seca la secreción salivar y más seca la secreción lacrimal y seguramente esto le está empeorando el síndrome a ella. Doctor Villa, con toda esa complejidad en el tema de los síntomas y las confusiones que pueden presentarse, que han llevado en muchas ocasiones a diagnósticos errados, ¿cuál es como la clave en el tema de diagnóstico? ¿Cómo se logra un diagnóstico real de la disautonomía? ¿Qué elementos se requieren para con certeza determinarlo? Realmente el diagnóstico siempre de primera instancia es clínico, es decir, los síntomas del paciente y la evaluación que hace el médico. ¿Qué debe evaluar el médico? Por excelencia, evaluar al paciente sentado y de pie, tomarle la presión acostado, sentado, de pie, tomarle la frecuencia cardíaca acostado, sentado y de pie. Si se dan cambios importantes de tal suerte que se baja la presión y se aumenta el pulso, ese es uno de los síntomas que le da a uno pistas para pensar que tiene una disautonomía. En general, los pacientes con disautonomía, como le digo, tienen síntomas a todo nivel, pero los síntomas cardiovasculares son los más tangibles. De en adelante, en nuestro medio solamente,
existe forma de poder medir la presión arterial acostado, sentado y de pie, o cuando le cambien de posición, que se llama el tilt test. Sin embargo, hay otras formas de hacer seguimiento de las frecuencias cardíacas, como el Holter y la monitoreo de presión arterial. Y ya en países más desarrollados, donde hay más tecnología médica, se puede hacer medición de sudoración con reacción a medicamentos que se le aplican para ver si se altera la sudoración o no. También hay métodos de reto, es decir, someter, digamos, al frío al cuerpo del paciente y evaluar cómo es la reacción, porque normalmente el sistema nervioso autónomo tiene una cantidad de reacciones con los estímulos externos, como le explicaba, la misma pupila, la secreción salivar, los cambios de posición y también los cambios de temperatura tienen que ver con la reacción del sistema nervioso autónomo. Bueno, doctor, muchas gracias y vamos entonces a un pequeño mensaje institucional. Seguimos con el doctor Villa hablando de disautonomía. Esta semana en Soy Natural. Una divertida expedición por el centro La Asomadera nos llevará a conocer más árboles de nuestra ciudad. Aula Ambiental El Tirol, en el nuevo occidente de Medellín, avanza en sus obras, pero desde ya la puedes disfrutar. Nuestro árbol del mes le da color y belleza al sector El Nogal. Descubre cuál es nuestro elegido. Y Perla recibe su nombre como homenaje al centro de adopción que le encontró un hogar. Soy Natural, lunes 9 de la noche por Telemedellín, aquí te ves. Colombianos, colombianas, vos sos patria, vos sos Colombia, vos sos Prometón. Después vemos cómo. Prometón, candidato. Piensa bien tu voto. Prometón es un personaje ficticio creado para fines educativos. Démosle la bienvenida con un caluroso aplauso. ¿Oyeron? A ver, aplauso, ya sabes. Hoy en The Suso Show, Yolanda Rayo. Si te quiere enamorar, Medellín. Si tú quieres ser feliz, Medellín. Si tú quieres gozar más, Medellín. Paraíso terrenal, un hombre guapo y gente cordial. Se identifican con el águila por la imponencia y la presencia. Es de una presencia escénica, diría claro, yo. El águila Tran. Sí, o sea, es una vaina y es grande como este. Yo conocí también el águila, pero el águila descansa que sí, también. También los conozco, son maravillosos. Carlos. Carlitos, un besote. Carlos me lo besuqué el año pasado. Yo también. Yo sé, yo supe. Estamos hablando hoy de disautonomía, el Medellín Ciudad Saludable. Si quieren participar, marquen la línea 441-2100. Al comienzo del programa les contábamos el reconocimiento que hemos recibido en el Premio Nacional Corazones Responsables. Voy a Facebook, donde ya publicamos este reconocimiento, para que vean las categorías en las cuales hemos recibido reconocimiento. Digo hemos, el nombre de la ciudad, de la alcaldía, de la Secretaría de Salud de Medellín. Primer lugar, categoría de entidades estatales, doctora Fanny Isabel, el programa de actividad física saludable del INDER Medellín, del convenio Estilos de Vida Saludable con la Secretaría de Salud de Medellín. De esto hemos hablado muchas veces, la propuesta educativa que trabaja la salud, evita la enfermedad.
Mire, obtuvimos segundo lugar en la categoría Entidades Prestadoras de Salud para la Secretaría de Salud de Medellín por la estrategia de atención primaria en salud que se presta con las unidades móviles de salud. Y segundo lugar en la categoría de Medios de Comunicación con el programa de televisión Medellín Ciudad Saludable. Segundo lugar. Felicitaciones, doctora. Igualmente, muchas gracias. Bueno, doctor, le cuento que tenemos una pregunta interna de una señora que se llama Claudia. No es específica del tema de disautonomía, pero ella quiere escuchar un consejo porque tiene el esposo tiene 40 años, últimamente ha presentado pérdidas momentáneas de la memoria, pero el último caso fue más preocupante porque duró 12 horas. Incluso el señor se perdió y luego regresó a su casa. Ella lo relaciona con un trauma craneano que tuvo él en su infancia, pero quiere escuchar su opinión frente a este caso. Las pérdidas transitorias y de largo plazo de memoria se llama amnesia global transitoria. En general se le deben de hacer una serie de evaluaciones para descartar pues varias patologías de fondo. Me imagino que hay algún antecedente importante en el paciente, no sé si le haya comentado algún antecedente de trauma. Solo el trauma, pero fue en la infancia. Vale, porque realmente desde las convulsiones hasta las pérdidas transitorias de riego sanguíneo por diferentes causas pueden causar estas alteraciones de amnesia global transitoria. Realmente sería muy pertinente que lo vea un neurólogo, que le hagan electroencefalografía, porque como usted me dice que ha tenido pérdidas transitorias repetidas. Exacto. Pensaría uno que son alteraciones eléctricas neuronales que probablemente están afectando su función cerebral, eléctrica cerebral, intermitentemente. Esto, de todas maneras, es común que se presente en el contexto de un tipo de epilepsia que se llama la epilepsia parcial compleja, en la cual se pierde conciencia en forma intermitente. Perfecto. Sin caer al piso ni tener ataques o movimientos anormales. Muy bien. Que consulte para donde el neurólogo específicamente. Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos preguntas de los ciudadanos a propósito del tema de disautonomía. Vamos a escuchar la primera. Mi nombre es Javier Sepúlveda. Yo quiero saber si la disautonomía solo aparecen por los altos niveles de estrés. La pregunta de Javier Sepúlveda, ¿solo aparece por los altos niveles de estrés? Pregunta Javier, doctor Villa. Tendría que hacer, digamos, una exuberancia en la respuesta. Y es que aquí tiene mucho que ver la interacción y la unión entre lo que es mente, cerebro y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es una forma de reaccionar también frente al estrés y es una forma de reaccionar frente a la amenaza latente. Es decir, usted reacciona con el sistema nervioso autónomo, por ejemplo, cuando estalla una bomba en la calle o hacen balazos. Usted se le sube la presión arterial, se aumenta el pulso, sí, y hace una reacción de huida. Esa reacción de huida viene comandada del cerebro a través del sistema nervioso autónomo. Prepara el organismo para la huida, es decir, aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la producción de glucosa y así en segundos el organismo se presta para la huida. Esa reacción viene desde el mismo cerebro. Es decir, que el sistema nervioso autónomo está comandado directamente desde unas zonas cerebrales específicas que son las que generan la reacción de angustia, ¿cierto? Entonces, el estrés mismo puede alterar el sistema nervioso autónomo. ¿Cómo lo hace? Está en unas zonas específicas del cerebro donde se guardan también los datos de memoria y de recuerdos. En el lóbulo temporal, en una zona específica que se llama la ínsula. Estoy siendo muy técnico, pero es que esa zona, ahí es donde están los pensamientos guardados, las reacciones de recuerdos. Por ejemplo, cuando vemos una persona que no nos agrada o que nos desagrada sobremanera, se da una reacción abdominal como si se apretara el intestino. O cuando se ve a la persona que se quiere, que se adora, cuando hay amor hacia la otra persona, se puede dar un aumento en la reacción de tal suerte que hay taquicardia, sudoración, se puede subir la presión y el pulso. Esa reacción, como les digo, tiene que ver con mente y cerebro. Es común que la disautonomía de las personas jóvenes, sobre todo en mujeres, tenga mucho que ver con esa reacción de estrés y puede alterar la respuesta normal.
ese es el grupo de personas que tiene que ver con el estrés. Sin embargo, en los pacientes ancianos que se afecta al sistema nervioso autónomo por otras enfermedades, como enfermedades degenerativas, como pasa en el Parkinson y otras enfermedades concurrentes, en este contexto ya no tiene que ver con el estrés. Ya se da un fenómeno de degeneración o daño en el sistema nervioso autónomo que da disautonomía. Entonces son dos espectros diferentes de la enfermedad en personas jóvenes y en el anciano. Muy bien, bueno, ya me respondió la pregunta que le iba a hacer. Le iba a preguntar por qué es más en mujeres, por qué es más en personas tan jóvenes. Pero entonces, ¿puede con el paso del tiempo mejorar espontáneamente? Realmente sí. De un modo u otro, el estrés, la ansiedad y la depresión influyen en la calidad del sueño. Cuando se dan los fenómenos de estrés y ansiedad, se alteran las etapas profundas de sueño. Tenemos 4 etapas de sueño, 1, 2, 3, 4. La 3 y la 4 son las etapas donde reparamos el organismo y donde hacemos el proceso natural de organización de todas las estructuras, ¿cierto? Entonces, desde la inmunidad hasta el sistema nervioso autónomo se regulan en las etapas profundas de sueño. Cuando se alteran estas etapas profundas, se empieza a alterar la regulación en la inmunidad, pero también en el sistema nervioso autónomo. Entonces, allí es donde empieza a darse el desequilibrio. El sistema nervioso autónomo tiene 2 líneas, uno que activa y otro que inactiva, ¿cierto? El que activa se llama el sistema simpático, el que inactiva el sistema parasimpático, y entonces se mantiene en un equilibrio dinámico. En ese equilibrio dinámico, cuando se alteran etapas profundas de sueño, empieza a darse más una reacción hacia una línea que la otra y entonces se da el desequilibrio. Por eso, el estrés y la ansiedad crónica afectan la capacidad de regular el sistema nervioso autónomo porque se afectan las etapas profundas de sueño. Y allí es donde empieza a acompañarse de fibromialgia y de síndrome de fatiga crónica. Por eso son muy concurrentes las enfermedades, porque el descanso normal también produce cansancio crónico. Perfecto. Vamos a Girardota, saludar a Lorenzo Urrego. Lorenzo, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted cómo está? Muy bien. Lo escuchamos. Mira, la pregunta mía es que hace poco, el 8 de enero me iban a hacer una cirugía meniscal de rodilla. Entonces allá en el quirófano me dio supuestamente un preinfarto. Eso fue, no se me subieron los signos vitales, sino que se me bajaron. Entonces, últimamente vengo sufriendo mucho dolor de cabeza y mucha sudoración en la noche. Yo me despierto 3, 4, 5 veces en la noche con mucha sudoración, jugado en sudor y dolor de cabeza en reacciones. Mucho dolor de cabeza en las reacciones que tengo. Por ejemplo, se me va a caer un plato. Tengo la reacción, de inmediatamente me sube el dolor de cabeza. Entonces yo quería como ver qué consejo me podías dar o qué me podías decir sobre esto, doctor. Muchas gracias, Lorenzo. Lorenzo es un paciente de 44 años, doctor. Ok, no me quedó muy claro, no sé si de pronto Juan Isabel le quedó en claro si había tenido un infarto. Él dijo que había tenido un preinfarto. En preinfarto. Previa a una cirugía, pero no refirió. Porque ahí está describiendo lo típico de la reacción de estrés. Es decir, cuando uno está sometido a un estrés agudo, ahí es donde más se puede activar la disautonomía y se puede activar otra serie de patologías de fondo. Y lo que está describiendo de la sudoración, el cansancio y la fatigabilidad, probablemente se activó un sistema de irregulación del sistema nervioso autónomo. Días antes de la cirugía alguien va ya muy ansioso, empieza a dormir poco, qué me irá a pasar en la cirugía. Después vienen toda esa serie de pensamientos y en la misma prequirúrgico o en el plano del momento que se le va a operar, hacen reacciones de hipertensión arterial, que también es una disautonomía, porque, ya sea porque se active mucho el sistema nervioso autónomo o porque se inactive. Y todo denota que está realmente haciendo una reacción de estrés a través del sistema nervioso autónomo. Pensando, doctor Villa, en el tratamiento, ¿es una competencia de qué especialidad? Es decir, ¿es neurología quien debe atenderlo y por qué se presentan esas confusiones y por qué los pacientes terminan muchos donde el cardiólogo y muchos donde el psiquiatra? La verdad es que como es un espectro tan amplio, no alcanzamos ni siquiera a ver las otras consultas, pero desde trastornos en la piel, es decir, alteraciones en la sudoración, reacciones en la piel, conoce muy bien la doctora Fanny Isabel lo que llamamos neurodermatitis, que es una reacción que se hace en piel también, hasta
el gastroenterólogo, en el cual lo que nosotros llamamos dispepsia, es decir, el colon se infla, no se vacía bien el estómago, no exonera todos los días. La vejiga empieza a levantarse múltiples veces durante la noche, que parece que fuera una cistitis. Todo esto es alteraciones en la regulación del sistema nervioso autónomo. Entonces, el que tiene alteraciones consulta múltiples médicos, ¿cierto? Uno de los síntomas más elocuentes es la pérdida de conciencia, que es lo que llamamos ya el síncope. En la pérdida de conciencia es, digamos, el punto extremo más escandaloso de la alteración del sistema nervioso autónomo. Entonces, consultan también al cardiólogo por esa causa. Se ha tomado la moda de pensar que el trastorno del sistema nervioso autónomo es un trastorno cardiovascular, pero puede ir desde un espectro de una especialidad a la otra. Como el nombre lo dice, pues es un sistema nervioso. Como tal, el trastorno del sistema nervioso autónomo tiene mucho que ver con compromisos en función mente-cerebro. Por eso también van donde el psiquiatra, porque ese fenómeno de estrés y de angustia puede ser el causal de todo este espectro. El que, digamos, trata las enfermedades del sistema nervioso autónomo por excelencia del neurólogo, toda vez que tiene la visión integral de todos estos sistemas. Lo importante es que pueda entender que todos estos sistemas tienen que ver con la disregulación del sistema nervioso autónomo, porque pueden ser 7 o 8 especialidades las que estén viendo al paciente. En ese núcleo, de todas maneras, muchas veces el estrés puede ser la causa, pero pueden ser otras las causas. Una de las causas son las enfermedades neurodegenerativas. Es decir, hay enfermedades que también dañan el sistema nervioso autónomo, y cuando se están dañando, eso es lo importante de aclarar. Desde la diabetes, enfermedades que dañan la inervación periférica, como una que conocemos que se llama el Guillain-Barré, el Parkinson y otra serie de patologías pueden estar afectando el sistema nervioso autónomo. Entonces, por eso es muy importante que siempre el neurólogo vea estos casos y la epilepsia para determinar que no haya daño estructural. Porque las famosas disautonomías más conocidas, que son las de las personas con estrés, jóvenes, mujeres, esa es simplemente una alteración en la regulación, disregulación, pero cuando hay daño estructural, es decir, degeneración, ahí es donde realmente tiene que intervenir el neurólogo, y por eso todo paciente con disautonomía debe tener una consulta neurológica para que determine el neurólogo si es un daño degenerativo, irreversible, que se va a tratar tempranamente, o un tipo de epilepsia, o es una simple disregulación que puede estar en manos de diferentes especialidades. Muy bien, doctor. Bueno, tenemos lista segunda pregunta del ciudadano para escucharla en este momento. Mi nombre es Wilson Fernández. Yo quiero saber si los desmayos frecuentes son síntomas de disautonomía. Bueno, nos dice Wilson, ¿los desmayos frecuentes son síntomas de disautonomía, doctor? Es uno de tantos síntomas de la disautonomía, pero es el que más ruido hace. De todas formas, otras patologías, como las epilepsias, pueden dar también desmayos frecuentes, en ocasiones con movimientos anormales, en ocasiones sin movimientos anormales. Pero en la disautonomía, la pérdida frecuente de conciencia es un síntoma muy elocuente. Como tal, le hace a uno sospechar que sí es una disautonomía. Muy bien, muchas gracias. Y recibimos entonces a Alexandra Castaño, ella se encuentra en La Floresta. Bienvenida, Alexandra. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente para el neurólogo. Mi mamá es una persona no joven, tiene 77 años, pero hace ya varios años a ella le empezaron unos vértigos. El otorrino le hizo todos los exámenes correspondientes para mirar si se trataba del oído. Determinó que no, que era de la fase central del cerebro. Posteriormente estuvo hospitalizada hace 3 años, le hicieron una resonancia y apareció todo perfecto. Luego hace más o menos ese mismo tiempo le apareció una artritis reumatoidea, una polimialgia reumática y ha venido con problemas también vasculares y no solo periféricos sino también con problemas del corazón. El domingo tuvimos que correr con ella para una clínica de Medellín porque tenía una arritmia muy fuerte. Cuando llegó ya no tenía nada. Y es alérgica a ciertos medicamentos y los médicos a ella la trata reumatólogo, toxicólogo, varias personas, pero realmente no han podido encontrar, independiente pues de la artritis que está ya determinada,
ir a reumatología, todo esto, pero no han podido encontrar por qué ella es alérgica, por qué le dan los vértigos, porque los vértigos son intermitentes, pues no son seguidos, sino que por decir algo, un tiempo, 6 meses le pueden dar, después nunca más le dan, vuelve y le repite, y es una persona que no tiene buen dormir. Mucha gente diría, pues por la edad ya es una persona que puede calificar para esto, pero a ella no han podido los médicos como estabilizarla en todas sus funciones. ¿Tendría que ver esto con el tema que se está tratando hoy? Muy bien, Alexandra, muchas gracias. Realmente, Alexandra, el diagnóstico de vértigo es complejo. Es un espectro muy amplio, así como el tema que estamos tratando hoy. Pero es común que el vértigo intermitente en el paciente anciano tenga que ver con algo que se llama el vértigo posicional benigno o vértigo paroxístico benigno. Lo puede encontrar con esos mismos términos en internet y leer. Es un tipo de vértigo que es la sensación de que las cosas dan vueltas alrededor y que tiene mucho que ver con el cambio de posición. Habitualmente cuando el paciente está acostado y se para es que genera el vértigo, o cuando se rota sobre su propio eje. En la disautonomía es muy común que la persona se acueste, se levanta, sienta ese mareo, ¿cierto? Que en cierta medida el vértigo tiene que ver con una sensación rotatoria. El mareo es una sensación como de que se hunde o que se pone todo oscuro en el contexto de la disautonomía. Pero en el vértigo que usted me dice, Alexandra, se activa también solo con rotarse en la cama, en cambio en la disautonomía no. Cuando está acostada y se voltea sobre el lado izquierdo, sobre el lado derecho, la persona siente que la cama empieza a dar vueltas. En la disautonomía es cuando se sienta abruptamente o cuando se pone de pie abruptamente que sea el síntoma. Así que piense en la posibilidad de un vértigo posicional benigno y se alivia solamente con ejercicios. Es decir, hacer que la persona empiece a moverse repetitivamente ayuda a que se le quiten los síntomas. Pero es una terapia también pues dirigida para esos ejercicios. Sí, por eso es muy importante que sea también evaluada por neurología, porque ese síntoma puede ser más escandaloso que todos los demás diagnósticos que tiene la paciente. Doctor Villa, en el comienzo, cuando vimos el informe en la introducción de este tema, hablábamos de tratamiento y de tratamiento farmacológico o no farmacológico. ¿Cómo se trata la disautonomía? ¿Cuáles son sus componentes más importantes? En general, esta que es por disregulación, que es de personas jóvenes, que no es por un daño estructural, tiene una muy buena respuesta. Consiste primero en tratar de que las personas no tengan comidas copiosas. Debe comer por segmentos, 6 comidas al día, pero pequeñas cantidades, porque parte de los desmayos y las pérdidas de conciencia se dan porque se dilatan las arterias en el sistema gastrointestinal y baja el flujo sanguíneo al cerebro. Entonces, una comida copiosa puede hacer que se desplace el flujo sanguíneo hacia el sistema gastrointestinal y eso ayudar al desmayo. Entonces, comer poquito seguido, alta cantidad de líquidos, tiene que tomar mucho líquido, una carga adicional de sal. Tenemos un paradigma o un mito con la sal, que la sal es mala, que no se debe comer sal, pero cuando es la presión la que está bajando, entonces al contrario, debemos de comer sal para que la presión se suba y mejore el flujo sanguíneo en el cerebro, que es lo que lleva pie a los desmayos y las pérdidas de conciencia en la disautonomía. Además, medias de presión muchas veces, es decir, medias veladas de esas de presión que se utilizan para las varices también pueden servir para aumentar el flujo sanguíneo, y tratar de evitar bebidas estimulantes como café, Coca-Cola, Pepsi-Cola o todo lo que trae cafeína, té, porque puede activar también el sistema nervioso autónomo en otro sentido diferente. También evitar las cargas de carbohidratos y dulces, también porque altera. En exceso. Sí, muy bien. Doctor, estrictamente habría que hacer el TIL test, que es el examen pues en la cama que usted nos contó, donde se propicia que les dé toda esta reacción, incluso el síncope, o con esta prueba que usted menciona, pues que lo hacemos mucho los médicos generales, tomar la presión acostado, sentado y de pie, y los síntomas del paciente, ya podríamos hacer un diagnóstico y en las pacientes jóvenes iniciar un tratamiento no farmacológico. ¿O amerita más estudios? Usted sabe muy bien, doctora Fanny Isabel, que los médicos siempre nos basamos en la confiabilidad de un examen. Es decir, ¿qué posibilidad tenemos de que un examen que ordenemos nos diga una verdad absoluta, una verdad a medias o una cuasi verdad, para ver en qué punto nos ayuda?
Realmente cuando decimos exámenes para clínicos nos estamos basando en exámenes para el clínico que no hacen diagnóstico, nos ayudan simplemente a determinar si el diagnóstico que tenemos es correcto o no. Si uno no tiene el diagnóstico clínico, es decir, desde que examina al paciente, lo más seguro es que un examen no le alcance a dar a uno esa respuesta. Entonces, el TIL test tiene una positividad que va del 30 al 70% y tiene una posibilidad de que le esté diciendo uno mentiras del 30 al 70%. Es decir, que el TIL test tiene muchos falsos positivos. Es un término que utilizamos mucho para el ejército y para otra serie de cosas pero en política. Aquí también. Pero en medicina utilizamos mucho el falso positivo. Es decir, cuando un examen nos está mostrando que sí aparece alterado, ¿qué posibilidades es que sea verdad? Realmente muchos pacientes que llegan al examen muy nerviosos y muy ansiosos van a tener un TIL test positivo sin tener una disautonomía. Entonces es muy importante interrogar al paciente, examinarlo bien, una relación y una interacción médico-paciente adecuada, una conversación adecuada con el paciente y una evaluación que se tome el tiempo. Y eso le da a uno una posibilidad muy alta de que en realidad tenga una disautonomía. Cuando ya hay una lesión estructural, hay un daño por un fenómeno neurodegenerativo, es muy importante aclarar esos diagnósticos para efectos de determinar las posibilidades futuras de manejo en el paciente. Pero el TIL test no es un examen de alta confiabilidad, sin embargo, a veces nos sirve de apoyo, pero no es 100% confiable. En estos momentos tengo una paciente que está haciendo hoy precisamente unos exámenes de esta índole y es que cuando se pone de pie, cae, se desmaya y empieza a tener ataques epilépticos. ¿Cómo será de severa una disautonomía que puede generar esto? Pero entonces ya le estoy haciendo son evaluaciones para determinar que no sea verdaderamente un tipo de epilepsia que altera el sistema nervioso autónomo también y que se parece mucho. Vamos a hacer una pausa institucional. Si desean participar en redes sociales, también estamos aquí pendientes de lo que ustedes escriben. @Salud Medellín en Twitter y Secretaría de Salud Medellín en Facebook. Regresamos en segundos. Hablábamos de la justicia injusta. Esa es una contradicción difícil, eso es más bien como imposible, ¿no? Una cosa, pues ahí, una contradicción. Pero venga, habrá tiempo de preguntar sobre la justicia espectáculo, politización de la justicia, reforma a la justicia, es decir, y todo lo que viene, el enrarecimiento general de la justicia. ¿Hay tiempo para preguntar de eso o no? Sí, claro. Sí, de todo. Entonces en la próxima emisión podemos seguir con el tema. Con el mayor de los gustos. Vale, doctor Grisales. Operación Ciudad de Telemedellín, próxima emisión, la justicia espectáculo. Aquí te ves. Los estudiantes. Todos tenemos claro que son el futuro de nuestro país. Pero hoy en día estamos viviendo una masacre en las instituciones universitarias. Si votan por mí, vamos a prohibir las clases de 6 de la mañana. Y universidad que dé clase los sábados a las 6 de la mañana, la cerramos. Después vemos cómo. Prometom, candidato. Piensa bien tu voto. Prometón es un personaje ficticio creado para fines educativos. Medellín, todos por la vida. Copa Telemedellín de Rugby, segunda temporada. Un deporte de villanos jugado por caballeros. Todos los sábados a las 4 de la tarde por Telemedellín. Aquí te ves. El objetivo del consultorio rosado es una estrategia de Metro Salud donde damos una atención priorizada
a las mujeres en edad fértil con el objetivo de detectar y prevenir el cáncer de seno. La idea es que se atiende toda la población femenina que quiera asistir. Se prefiere las mujeres en edad fértil, pero si quieren niñas o señoras ya en menopausia también serán atendidas. Me di cuenta del consultorio rosado porque le pregunté a la señorita Margarita, la atención al usuario, que qué era ese consultorio. Me dijo, no, consultorio es para hacer exámenes de mama a las personas que sientan un dolor o algo, ¿cierto? El cáncer lo podemos tener todos, pero la idea es que al detectarlo a tiempo podamos tener tratamiento, o sea, cura. Y lo que más me gustó fue que me dijo que a nosotras las mujeres nos atendió una doctora que le tenemos más confianza porque con las mujeres nos sentimos más confiables que con un hombre nos da más vergüenza. Yo vine en noviembre y me inscribió la niña de atención al usuario y me hicieron el tamizaje y me salió bien. El médico general ve la paciente, la examina y si hay alguna que cumple algún requisito para ser vista por el especialista, él inmediatamente canaliza esa visita médica y nosotros la vemos. Nosotros a su vez realizamos los exámenes pertinentes para poder saber si se le hace la biopsia, si se le hacen los marcadores, toda una cantidad de exámenes y de pasos que se han de seguir antes de detección del cáncer. Cuando se detecta el cáncer ya se manda a otra entidad más especializada para poder manejar su patología. Con el consultorio rosado estamos dando una atención más oportuna a esta población con la estrategia de tener un especialista y un médico con todas las habilidades para detectar este cáncer de seno e igualmente para hacer el trámite rápido ante los aseguradores, quien responde por el aseguramiento, bien sea para los exámenes, para la cirugía y para todo el tratamiento que requiera. Siempre busquemos a la unidad hospitalaria de Manrique y a los centros de atención que tengan los consultorios rosados, porque es muy importante para nosotras las mujeres que siga el programa adelante. Y aquí en nuestra unidad son gente que son muy calidosos, de mucha calidad, que nos prestan el servicio siempre. Bueno, y esta es nuestra nueva sección de los jueves en donde resaltamos experiencias exitosas. Esta es una gran estrategia para la vida y para la prevención. El consultorio rosado se encuentra ubicado en la unidad hospitalaria de Manrique y es precisamente para tratar y para enseñarles al diagnóstico temprano a las mujeres del cáncer de seno. Es la segunda causa de muerte en las mujeres en nuestro país. Es el cáncer, uno de los cánceres más frecuentes, entonces es una maravilla contar con este tipo de servicios. Y ahora, a propósito del Día de la Mujer, que es el sábado, yo digo, estos son los regalos maravillosos que nos merecemos en prevención y educación en salud. Como se está acabando el tiempo, aprovechemos para saludar a Sandra Oliveros, está en el municipio de Bello. Sandra, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted cómo está? Excelente, gracias por preguntar. Yo tengo una pregunta. Mi historia es un poquito larguita, pero voy a tratar de ser breve. Dale. Yo estoy hospitalizada hace 4 años porque me entró una bacteria al estómago. Estaba embarazada y tenía 6 meses, se complicó la situación, mi bebé le tuvieron que hacer reanimación, luego a mí también, estuvimos hospitalizados en cuidados intensivos por mucho tiempo. Salimos de ahí pues bien, yo sin embargo quedé con muchas secuelas, no sé si es debido pues a esto, pero me da mantengo mucha pereza, me duelen las piernas, los huesos, vivo cansada constantemente, es un cansancio que me siento muy mal
estar joven y sentirme así porque la gente no me cree, en mi casa no me creen y me da es como si estuviera pegada a la cama porque el cansancio y el desaliento es horrible. Visité mucho el médico de familia, pero no me encontraban nada, me decían que de pronto era algo simplemente que me imaginaba. Debido a esto no volví a consultar porque me sentí mal, me sentí muy mal por estar así, sentirme así, que nadie me decía qué tenía realmente. Ahora estoy presentando episodios de como dolores de cabeza, son constantes. Puedo decir que por lo general todos los días me da dolor de cabeza, un dolor de cabeza constante. Ayer cuando venía de trabajo para mi casa, me sentí aterrada, aterrorizada, porque no conocía las calles. Me dio mucho miedo sentirme así. Por momentos no sabía en dónde estaba, las calles no se me hacían conocidas, sabiendo que son calles frecuentes para mí, y no sabía para dónde iba, quién era, no sé realmente qué me está pasando. Y una paciente muy joven, porque Sandra tiene 34 años. Sí, Sandra muchas Oliveros. gracias por compartir tu historia. Ya que estamos hablando del tema, la disautonomía se presenta en 15 de 100 mujeres menores de 18 años y en 23%, ya es mucho más común en realidad en hombres, después de los 70, ¿cierto? O sea, tiene dos extremos. Sandra realmente tiene unos síntomas que encajan dentro del diagnóstico de una fibromialgia. La fibromialgia es un trastorno que se activa después de estados de estrés, ya sea emocional o orgánico intenso. Eso que cuenta de una bacteria que la invadió y que le obligó a estar hospitalizada, da a entender que el organismo tuvo que hacer una reacción muy severa contra un gran invasor, y esa reacción severa muchas veces deja secuelas, y esas secuelas que deja muchas veces uno de los remanentes es la fibromialgia, que produce dolor osteomuscular generalizado, fatigabilidad, cansancio, sueño no reparado, y sobre todo son cambios que tienen mucho que ver también con los estados de estrés. Y eso que presentó ella, que dice que tuvo ayer, es que en la fibromialgia también se dan periodos de tiempo donde se dan estados de depresión, reacciones de pánico, reacciones de ansiedad, de una forma no muy bien determinada por qué se presentan, pero todo esto viene en una confluencia de síntomas a veces complejos y altera el sistema nervioso autónomo, o sea que también da disautonomía. Pero no quiero decir que puramente el diagnóstico original sea disautonomía, se puede parecer mucho. Perfecto. Doctor, tenemos también una pregunta interna. María Elena nos llamó, nos dice que ella presenta los siguientes síntomas: intolerancia al frío, taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, síntomas de depresión y nerviosismo. Ella quiere que la orientemos a dónde debe consultar primero, al neurólogo, al psiquiatra. Igualmente, el comportamiento y la conducta tienen también mucho que ver con factores de cerebro. Es decir, una persona que no haga sueño reparador puede empezar a presentar todos estos síntomas, cuento de desautonomía, puede presentar fatigabilidad y puede presentar depresión. Por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño y otro tipo de trastornos en los cuales nos hacen etapas profundas de sueño pueden dar todos estos síntomas. Así que podría ser interesante que primero consulte al neurólogo, y si el neurólogo considera que no tiene un trastorno orgánico, biológico, ya la puede relevar al psiquiatra para que la maneje. La actividad física, doctor Villa, la buena alimentación, los estilos de vida saludables son elementos importantes en el tratamiento de la disautonomía. Total, es absoluto, en realidad es lo que más puede servir. Incluso, doctor, pues en parte de una respuesta de las primeras pacientes que decía, tengo fibromialgia, tengo síntomas parecidos a los de la disautonomía, pero entonces no me siento capaz de hacer ejercicio. ¿Qué se les puede recomendar a estos pacientes? ¿O les da temor incluso? Si voy a hacer ejercicio extremo, de pronto me desmayo. Sí, en general la fatigabilidad afecta mucho pues, la capacidad de hacer ejercicio. Sin embargo, ¿quién diría? Pero el ejercicio es la mejor solución a un estado de fatigabilidad. El ejercicio se tiene que dosificar, el ejercicio mismo también, entre comillas, es un medicamento. Es decir, el ejercicio en exceso también produce afección, oxidación, y esa producción de oxidación puede hacer también daño orgánico. Por eso empiezan con dosis bajas de ejercicio,
diarias, que no pasen de 15 a 20 minutos, e irle incrementando paulatinamente semana tras semana. Es decir, puede subir 5 minutos hasta que en un momento dado llegue a 60 minutos, pero lo debe dosificar paulatinamente. Mientras ve televisión puede empezar a hacer un programa de ejercicio que no tiene que ser muy exuberante ni muy extenso. Lo último y rápidamente, doctor Villa, porque terminamos, se nos acaba el tiempo, son las recomendaciones con el tema alimentación. Usted ahorita nos dio unas pautas, pero yo quisiera que quedara también como mensaje final. Pues los estimulantes en el contexto de la disautonomía no son positivos, así evite estimulantes que hablábamos, cafeína, té y las sustancias que traen. Bebidas energizantes, muy importante. Igualmente evite los carbohidratos, ¿cierto? Coma salada y tome mucho líquido, ¿sí? Tiene que tener cautela con levantarse abruptamente, con hacer cambios de posición bruscos, y tiene que tener cautela también con la vida sedentaria. Tiene que hacer ejercicio, como usted lo decía, Felipe. Gracias, doctor Villa. Muy amable. Con mucho gusto, Felipe. Doctora Fanny Isabel, mañana viernes nos vamos para la unidad hospitalaria de Santa Cruz. Sí, señor, y vamos a hablar de un tema que nunca sobra, donde siempre vamos a aprender algo nuevo, planificación familiar. Entonces los esperamos, cita 11 de la mañana, que pasen feliz tarde y cuídense mucho. Gracias, chao.